Entremos ahora a la palabra de Dios y el libro de Isaías nos enseña que en los días del rey Acaz, rey de Judá, hubo una alianza entre el rey de Siria y el rey de Jerusalén para combatir contra Judá. Sin embargo, el Señor le da instrucciones a Isaías de ir a encontrarse con Acab para decirle, no temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón, es decir, de Siria y de Jerusalén. Pero también le dice en Isaías capítulo 7, en los versículos 7 al 9, por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 75 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías. Si vosotros no creyeseis, de cierto no permaneceréis. El Señor aquí le manda decir al rey Acab por medio del profeta Isaías que vendría juicio contra estos dos reyes, pero también le dice que dentro de 75 años Efraín sería quebrantado. Y esto sucedió cuando Asiria se lo llevó en cautiverio, es decir, a las 10 tribus del norte en cumplimiento a lo que el Señor había dicho. Pero por otro lado, Dios también le dice al rey Acaz, si tú no crees, tú también serás quitado por incredulidad. Y bajo este contexto, Isaías le dice a la casa, no, antes de eso, Isaías le dice al rey Acaz, allí en Isaías 7, versos 11 y 12, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Es claro que el rey Acaz no pidió señal porque tuvo temor y también porque no quiso tentar a Dios. Y aquí es ya cuando el profeta Isaías le dice a la casa de David en Isaías capítulo 7, en los versículos 13 al 14. Oíd ahora, casa de David, pues es poco el ser molestos a los hombres, sino que también los seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, nosotros sabemos por los que nos enseña el Nuevo Testamento que esta señal o profecía se le dio cumplimiento en el primer siglo cuando Jesús nació de la Virgen María, como lo narran los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y bajo el cumplimiento de esta profecía, el día de hoy veremos al menos 3 puntos en relación al verbo, el logos, la palabra. En primer lugar, veremos que el verbo fue hecho carne. En segundo lugar, veremos que el verbo nos dio plenitud y gracia sobre gracia. Y en tercer lugar, veremos que el verbo nos dio a conocer al Padre. Así que bajo estos 3 puntos, analizaremos nuestro texto base en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 14 al 18. Así que les invito a abrir su Biblia en Juan, capítulo 1, para que demos lectura a nuestro texto base. Dice aquí la palabra de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo,
este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El título que le hemos dado a esta enseñanza es El Logos se hizo carne. El Logos se hizo carne. Oremos. Oh Padre, venimos nuevamente ante ti para pedir dirección. Te pido, Señor, que pueda edificar a mis hermanos. Te pido, Señor, que mis hermanos puedan estar atentos a tu palabra, a lo que tú quieras decirle a cada uno de ellos en lo personal, para que seamos edificados con tu palabra, Señor. Te pido, mi Dios, que tu palabra penetre en nuestro espíritu y nos haga entender aquellas cosas que aún no entendemos, Señor. Ponemos esta enseñanza bajo tu dirección, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos ayude y podamos salir de este lugar edificados con tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. El apóstol Juan, desde que inicia su evangelio, nos ha estado presentando varios aspectos de la naturaleza y obra de Jesús, es decir, el verbo, el logos, la palabra. Y lo primero que Juan nos dice es que el verbo es de una misma esencia o naturaleza con el Padre, porque el verbo estaba con Dios y era Dios, como lo vimos en los versículos 1 y 2. En segundo lugar, Juan nos dice que el verbo es creador de todo, porque todas las cosas fueron hechas por él, como lo vimos en el versículo 3. En tercer lugar, Juan nos dice que el verbo es la luz verdadera que nos alumbra para dejar de andar en tinieblas, como lo vimos en los versículos 4 al 10. En cuarto lugar, Juan nos dice que el verbo fue rechazado por su pueblo, como lo vimos en el versículo 11. En quinto lugar, Juan nos dice que por la fe en el verbo podemos ser hechos hijos de Dios, como lo vimos en el versículo 2. Y en sexto lugar, Juan nos dice que por la fe en el verbo, Dios hace una obra en nosotros para que seamos nuevas criaturas y de esa forma andemos en vida nueva, como lo vimos en el versículo 13. Y en el versículo 14, que empezamos a tocar el día de hoy, Juan nos presenta el cumplimiento de la profecía que se le dio a la casa de David cuando el Señor a través del profeta Isaías le dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y esta profecía, como ya lo comentamos, se cumplió en el primer siglo cuando Jesús nació de la Virgen María. Por eso Juan dice, y aquel verbo, es decir, el que les he estado mencionando desde el inicio de mi evangelio, que es Dios, que es creador de todo, que es la luz verdadera, y porque tenemos nueva vida, es el que se hizo carne o se hizo una persona. Ahora, si ustedes observan el texto, Juan no da detalles del nacimiento de Jesús. Y esto es porque cuando Juan está escribiendo su evangelio, lo relacionado al nacimiento de Jesús ya era algo muy conocido y comentado en la iglesia. Porque los evangelios sinópticos que se escribieron mucho tiempo atrás, estos sí dan detalles del nacimiento de Jesús. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo, quien por cierto se le escribe principalmente a una audiencia judía, por ese motivo es que Mateo, antes de presentar el nacimiento de Jesús, establece en primer lugar que Jesús era parte de la genealogía de Abraham.
ya que Abraham era considerado como un padre, porque a él se le dio la profecía de que saldrían de él naciones y reyes, como se menciona en Génesis capítulo 17. Sin embargo, en Génesis capítulo 17 también se menciona que Dios estableció un pacto con Abraham para ser su Dios y el de su descendencia, de la cual nacería el pueblo de Israel. Ahora, lo interesante de esto, mis hermanos, es que cuando Dios llama a Abraham, él no era judío, porque él era de Ur de los Caldeos, una región de Mesopotamia. De hecho, de allí surgió Babilonia. Y entonces Abraham era gentil. De hecho, Isaac, su hijo, como sus nietos Esaú y Jacob, también lo eran. Pero a partir del momento que Dios le cambia el nombre a Jacob por el de Israel, a partir de ese momento surgió la nación de Israel por medio de los 12 hijos de Jacob, los cuales fueron las 12 tribus de Israel. Pero el punto es que cuando Dios llamó a Abraham, él no era judío y por lo tanto cuando Dios le dice que de él haría una gran nación para que sean benditas en él todas las familias de la tierra, aquí también entramos nosotros por medio de la fe. Por eso Pablo en Gálatas capítulo 3, en los versículos 24-29 dice lo siguiente: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Es claro que por medio de la fe en Jesús, nosotros los gentiles ahora somos parte del linaje de Abraham. Sin embargo, el pacto que Dios estableció con Abraham fue para él ser su Dios y el de sus generaciones. Y este fue el que se estableció por medio de la circuncisión, motivo por el cual todo israelita hasta el día de hoy se continúa circuncidando. Pero nosotros no lo hacemos porque no pertenecemos a ese pacto. Porque al pacto, mis hermanos, que nosotros pertenecemos es al que Jesús estableció con su sangre. De hecho, nosotros como iglesia, cada vez que participamos de la cena del Señor a través del elemento de la copa, recordamos este nuevo pacto que el Señor nos instruyó, como se menciona en 1 Corintios 11:25, donde dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Por ese motivo, mis hermanos, nosotros como cristianos participamos de la cena del Señor como un memorial a este nuevo pacto que se estableció por la sangre de Jesús. Pero como los israelitas siguen sujetos al pacto que Dios hizo con Abraham, es por eso que ellos siguen practicando la circuncisión. Y como Jesús nació como israelita, también se circuncidó, como lo registra Lucas en el capítulo 2, en el verso 21, donde dice: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Lo cual quiere decir que Jesús nació y vivió bajo el antiguo pacto como israelita. Ahora, una vez que Mateo establece que Jesús es descendiente legítimo de Abraham, ahora sí presenta los detalles
del nacimiento de Jesús, haciendo referencia a la profecía de Isaías. Veamos esto en Mateo capítulo 1, versos 18 al 23. Vean en su Biblia. Mateo 1, versículo 18. Mateo 1, versículo 18. Dice aquí la palabra de Dios. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, aquí la palabra juntasen se refiere a tener relaciones sexuales. Por eso después dice, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ellos no habían tenido relaciones sexuales, sino que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Versículo 19. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Ahora, esto de querer dejarla secretamente, mis hermanos, es porque bajo la ley, si una mujer tenía relaciones sexuales con otro hombre, una vez que era prometida o estaba en un pacto de ser esposa de alguien, o tenía ya un compromiso con un varón, la ley establecía que debería morir apedreada, como se menciona en Deuteronomio capítulo 22, en los versos 20 y 21, donde dice, mas si resultase ser verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de la ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre, así quitarás el mal del medio de ti. Esto fue lo que llevó a José a querer dejarla secretamente, como dice el texto. Sin embargo, dice el versículo 20, y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció, dice Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Esto, mis hermanos, era algo que la iglesia ya conocía cuando Juan está escribiendo su evangelio. Por eso Juan no da detalles. De hecho, también estaban los escritos de Pablo, donde también Pablo lo afirmaba, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, en los primeros 3 versículos, nos dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y a los Gálatas, Pablo les dice en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces es claro que la iglesia ya tenía mucha información del nacimiento de Jesús en cumplimiento a la profecía de Isaías. Por ese motivo Juan solo dice, y aquel verbo fue hecho carne. Es decir, tomó un cuerpo humano. Sin embargo, después dice, y habitó entre nosotros. Ahora, esto también era parte de una profecía que Dios le había dado al pueblo de Israel cuando salieron del cautiverio, como se menciona en Zacarías capítulo 2, versículos 10 y 11, donde nos dice, canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día y me serán por pueblo y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado
a ti. Esto también sucedió cuando Cristo se hizo carne y habitó entre el pueblo de Israel. Por eso Juan dice, y habitó entre nosotros, ya que Juan también era israelita. Sin embargo, por lo que nos dice el apóstol Pablo en su carta a los Efesios, entendemos que Cristo habitó entre los israelitas con el propósito de hacer un solo pueblo para morar en él, como se menciona en Efesios 2, versículos 11 al 14, donde nos dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Lo cual quiere decir que a través de la sangre de Cristo, nosotros los gentiles también somos parte del pueblo de Dios junto con los israelitas. Por eso Zacarías, dice en Zacarías 2:11, y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti, y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Ahora, la pregunta aquí es, ¿quién es ese enviado? ¿O quién es el enviado del que está mencionando Zacarías? Mis hermanos, fue Jesús cuando se hizo carne y habitó entre nosotros, como dice Juan, para ser un solo pueblo, y de esa forma Dios more en nosotros, como lo menciona Zacarías. Ahora, por otro lado, la palabra habitó también es una referencia a un tiempo establecido o a una temporalidad, como cuando le decimos a la familia, vámonos a la playa, vamos a acampar. Y en relación ahora a esto, el pueblo de Israel tenía una fiesta llamada de los tabernáculos, la cual se celebraba por un periodo de 7 días y era una vez al año. Y en esta fiesta todos los israelitas fabricaban una cabaña y habitaban dentro de ella esos 7 días. Y de la misma forma, mis hermanos, Jesús por un tiempo habitó entre los israelitas, pero como si él fuera la cabaña. Por eso la Biblia textual lo traduce de la siguiente forma. Dice esta traducción, el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros, lo cual da la idea de una casa de campaña bajo un periodo de tiempo. Ahora, nosotros sabemos, por lo que nos enseña el Evangelio de Lucas, cuando Jesús comenzó su ministerio, dice que era más o menos como de 30 años. Y también se menciona que Jesús pasó más o menos un tiempo de 3 años con sus discípulos enseñándoles. Y después va y muere en la cruz, lo cual indica que Jesús murió muy joven, porque Jesús no llegó ni a los 35 años. Y esa es la idea de habitó entre nosotros, porque fue un periodo corto donde Jesús habitó en la tierra como un tabernáculo. Ahora Juan continúa diciendo, vimos su gloria como la del unigénito del Padre. Juan aquí menciona una experiencia personal que tuvo con Jesús, donde incluye a Pedro y a Jacobo, su hermano. Por eso dice, vimos su gloria. Y esta experiencia se menciona en Mateo capítulo 17, en Marcos capítulo 9 y en Lucas capítulo 9. Pero les leo la escritura de Mateo capítulo 17, versículos 1 al 3, donde dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto.
y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí, le aparecieron Moisés, Elías, hablando con él. ¿Se imaginan, mis hermanos, experimentar o haber experimentado esta transfiguración? Lo más seguro, mis hermanos, es que estaríamos como Pedro sin saber qué hacer ante la gloria de Dios o la manifestación de Jesús con un cuerpo glorificado o divino. Ahora, Pedro también dice en su segunda carta, en el capítulo 1, versos 16 al 18. Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 16 al 18. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios el Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte alto. Lo cual quiere decir que Dios el Padre dejó 3 testigos oculares para que dieran testimonio o fe de la gloria de Cristo. Ahora, ¿por qué era importante dejar al menos 3 testigos? Y esto es porque ellos seguían viviendo bajo la ley. Y bajo la ley, para dar fe de algo, se requería al menos 3 testigos, como se menciona en Deuteronomio capítulo 17, verso 6, y en el capítulo 19, verso 15. De hecho, cuando Jesús dejó lineamientos para la iglesia en relación a la disciplina, también dijo en Mateo capítulo 18, en los versículos 15 y 16, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando solo, tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Jesús aquí está citando Deuteronomio 17:6. Y bajo este mismo contexto, el Padre, para dar fe de la gloria de Cristo, dejó 3 testigos: Pedro, Juan y Jacobo. Ahora, Juan termina el versículo 14 diciendo: lleno de gracia y de verdad. Ahora, la palabra gracia se refiere a algo que se da de forma gratuita y por lo tanto, aquí el hombre nada tiene que ver con lo que recibe de parte de Dios, porque lo recibido es un acto de misericordia que el ser humano recibe de la voluntad de Dios, como lo es nacer de nuevo o la salvación, porque la salvación es por gracia y el ser nuevas criaturas también. Sin embargo, mis hermanos, desafortunadamente, algunos piensan que por sus méritos van a obtener el favor de Dios para salvación. Y luego dicen: estoy seguro de que Dios va a considerar que me porto bien, que honro a mis padres o porque ayudo a la gente. Y piensan que por hacer esto, Dios va a tener cierta consideración en relación a la salvación. Pero esta, mis hermanos, es una mentira de Satanás, porque solo a través de la fe en Cristo el hombre puede ser salvo del castigo eterno y no por sus obras. Por eso la Escritura dice en Efesios 2, en los versos 4 al 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y un poco más adelante dice en el capítulo 2, verso 9, no por obras para que nadie se gloríe. Así que, mis hermanos, si hoy estamos aquí es por su pura gracia, pero también por su verdad, como Juan termina diciendo en versículo 14, y esto es porque Jesús es nuestra verdad. De hecho, esto también lo afirmó Jesús en Juan 14:6,
cuando dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La pregunta aquí es, ¿lo creemos? Espero que sí, porque Jesús es Dios y es la verdad. Ahora Juan en el versículo 15 vuelve a retomar el testimonio de Juan el Bautista, cuando dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Es claro que Juan el Bautista quería dejar bien en claro la superioridad de Jesús sobre él. Y esto es, mis hermanos, porque Jesús es el centro del Evangelio. Por eso la Nueva Traducción Viviente traduce el versículo 15 de la siguiente forma. Dice esta traducción. Juan, en Juan 1:15, Juan dio testimonio de él. Cuando clamó a las multitudes, a él me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. Algo que Juan el Bautista nos está manifestando aquí, o algo que debemos retomar de lo que Juan el Bautista nos está diciendo aquí, es algo que nosotros como cristianos también debemos estar manifestando. Porque no se trata de nosotros, sino de la obra de Dios en nosotros por medio de Cristo. En este sentido les pregunto, en nuestra vida diaria, cuando platicamos con otros, ¿qué es lo que más resaltamos? ¿Será acaso nuestro trabajo, nuestros logros o nuestra familia? ¿Qué es lo que siempre resaltamos en nuestras pláticas? ¿Serán nuestros logros o los logros de Cristo en nosotros? Creo que hay mucho que aprender de Juan el Bautista, porque siempre se preocupó por exaltar a Cristo y nunca su ministerio. Por eso más adelante dice en Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. La Nueva Traducción Viviente lo traduce como, Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Así que mis hermanos, busquemos exaltar a Cristo en todo momento, como Juan lo hacía. Que nunca sean nuestros logros o nuestro ministerio o lo que hacemos como si fuera lo más importante. Porque lo más importante es la obra de Cristo y lo que Él está haciendo en nosotros. Ahora, Juan continúa diciendo en el versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Aquí entramos a nuestro segundo punto de la enseñanza, porque el verbo nos dio plenitud y gracia sobre gracia. Ahora, la palabra plenitud se refiere a algo que es lleno o que está completo. Sin embargo, el sentido bíblico de la palabra es tener todo lo necesario. Por ejemplo, cuando queremos tramitar un permiso para ir a los Estados Unidos, siempre hay unos requisitos ya establecidos que nos van a pedir para que vayamos y nos autoricen ese permiso. Y si vamos con todos los requisitos o los documentos que nos están pidiendo, eso significa que ya estamos en plenitud porque no nos falta nada de lo que nos han pedido. Ahora, cuando el apóstol Pablo está hablando en relación al misterio de la salvación del pueblo de Israel, dice en Romanos 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, porque para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido en Israel y endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Pablo dice
o está diciendo aquí que no todos los israelitas han entrado en endurecimiento, y esto es porque Dios tiene un remanente en Israel para salvación. De hecho, el profeta Zacarías escatológicamente nos habla de esto cuando dice en Zacarías capítulo 13, en los versículos 7 al 9, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Ahora, nosotros sabemos por lo que nos enseña el Evangelio de Mateo, este acontecimiento que es mencionado por Zacarías pasó después de que Jesús tomó la cena con sus discípulos, o la última cena que tuvo con sus discípulos, como se menciona en Mateo en el capítulo 26, en los versículos 30 al 32, donde dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Aquí Jesús está afirmando que Él es el pastor que será herido, que habló el profeta Zacarías. Ahora, Zacarías continúa diciendo en el versículo 8 del capítulo 13, y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 serán cortadas en ellas y se perderán, mas la tercera quedará en ellas. Y meteré en fuego a la tercera parte y los fundiré como se funda la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré. Diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Ahora, esta tercera parte que está mencionando el profeta Zacarías, ese remanente que Pablo está mencionando en el capítulo 11, porque son los que Dios va a meter en el fuego y los va a poner a prueba para que invoque su nombre, y entonces Dios les dirá, pueblo mío. Sin embargo, Pablo dice que esto durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, es decir, todos aquellos que Dios va a salvar por medio del evangelio. Por eso, la Nueva Traducción Viviente traduce Romanos 11:25 de la siguiente forma. Dice esta traducción: mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. Parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Es claro que el endurecimiento de los israelitas es parcial, pero será hasta que entre la plenitud de los gentiles, es decir, hasta que se complete el número de los gentiles que serán salvos. Y entonces el punto que quiero resaltar aquí es que la palabra plenitud se refiere a algo que es completo, y eso es lo que nosotros somos en Cristo, porque en Cristo no nos falta nada. Ahora, Juan también dice, tomamos gracia sobre gracia. De él tomamos gracia sobre gracia, lo cual se refiere a bendición tras bendición, como lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Ahora, ¿de qué forma recibimos esta gracia sobre gracia o esta bendición tras bendición? Pablo lo explica en Efesios capítulo 3, en los versos 14 al 20. Veamos juntos esa escritura. Efesios 3, versos 14 en adelante. Efesios 3, versos 14 en adelante nos dicen, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos
con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de, ¿qué dice? De toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pablo dice que por medio de Cristo toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Por eso Pablo en su oración pide que se nos dé conforme a la riqueza de su gloria para ser fortalecidos por el nombre interior, es decir, por el Espíritu Santo, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones y seamos arraigados y cimentados en amor, porque el amor de Cristo excede todo conocimiento, para que seamos llenos de la plenitud de Dios, es decir, que no nos falte nada. Entonces, a través del amor de Cristo recibimos bendición tras bendición. Por eso es importante no apartarnos de Él, para que sus bendiciones nos sigan llegando en el día a día y no el azote. Porque recordemos que Dios, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que le recibe por hijo, como se menciona en Hebreos 12. La pregunta aquí es, ¿qué es lo que en el día a día buscamos? ¿Será su amor para que sus bendiciones nos sigan llegando? ¿O su disciplina para que seamos azotados por desobediencia? Espero que todos estemos buscando su amor para ser bendecidos y no azotados. Ahora, para que esto sea posible, mis hermanos, debemos siempre estar unidos a Jesús, es decir, leyendo su palabra, meditando en ella, orando en todo tiempo y siendo obedientes a su palabra, y que es algo muy importante. Porque si no hay obediencia, es cuando vienen los azotes de parte de Dios. Ahora, Juan en el versículo 17 continúa diciendo, pues la ley, regresando ahí a nuestro texto, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, si observan, el apóstol Juan está haciendo aquí un contraste entre la ley y la gracia. Y dice que la ley fue dada por Moisés, lo cual es una alusión al libro de Éxodo capítulo 20, donde Dios le aclara a los israelitas que Él es su Dios porque los sacó de la esclavitud de Egipto y por lo tanto no deberían tener dioses ajenos delante de Él, no deberían hacer ninguna imagen para inclinarse y adorarla, no deberían tomar el nombre de Dios en vano, deberían guardar el día de reposo y honrar a sus padres, pero también no matar, no cometer adulterio, no robar, no dar falso testimonio y no codiciar la casa del prójimo, lo cual incluye su mujer, su siervo, su criada, su buey, su asno y cualquier cosa de su prójimo. Ahora les pregunto, ¿estos mandamientos que el Señor estableció aquí en su ley están vigentes para nosotros, la iglesia? ¿Qué piensan al respecto? Pues claro que sí, mis hermanos, porque estos son parte de la ley moral de Dios, que a nosotros como iglesia o que nosotros como iglesia también debemos seguir obedeciendo para dar testimonio del evangelio. La ley moral de Dios sigue activa. Ahora, por otro lado, la ley se le dio al pueblo con un propósito. Y ese propósito, Pablo se lo dice a Timoteo, en Timoteo capítulo 1, los versos 9 al 11, donde le dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios,
para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado, dice Pablo. Entonces es claro, mis hermanos, que el propósito de la ley era para que el pueblo se diera cuenta que era pecado o que es pecado. Y en este mismo sentido, Pablo le dice a los romanos, en Romanos 3, versículos 19 al 20, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces es claro que la ley fue dada al pueblo para el conocimiento del pecado, que se dieran cuenta que son pecadores. Por eso Pablo también les dice a los Gálatas, en el capítulo 3, en los versos 10 y 11, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y Pablo, mis hermanos, aquí está citando a Habacuc, capítulo 2, verso 4, que dice, he aquí, aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Lo cual quiere decir que en Cristo ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la fe. Y es el mismo punto que Juan está presentando en el versículo 17 cuando dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces es claro que nosotros como iglesia ya no vivimos en la ley, sino por la gracia y la verdad, las cuales vinieron por medio de Jesucristo, como lo indica el texto. Y con este contexto, Juan nos dice en el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y aquí entramos a nuestro tercer punto de la enseñanza, porque el Verbo nos dio a conocer al Padre. Ahora, si observan, Juan primeramente nos presenta una negación cuando dice, a Dios nadie lo vio. Y aquí Juan seguramente tenía en mente el caso de Moisés, cuando quiso ver la gloria de Dios estando en el monte Sinaí, donde el Señor le dice en Éxodo capítulo 33, en los versículos 19 y 20, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no beberá hombre y vivirá. Lo cual quiere decir que nadie puede ver el rostro de Dios y seguir viviendo. Y entendemos que esto es porque Dios es santo y nosotros pecadores. Sin embargo, mis hermanos, al principio no fue así. Porque en Edén, cuando Adán y Eva fueron creados, el pecado no existía. Y por eso es que Dios convivía con ellos sin problema. Pero al momento que ellos cayeron en desobediencia, el pecado entró en ellos y por lo tanto fueron desechados de la presencia de Dios. Por eso Dios le dice a Moisés, no me verá hombre y vivirá. Ahora, el hecho de ver a Dios y también morir era algo que los profetas tenían muy presente. Por eso cuando Isaías miró la gloria de Dios, dijo en Isaías 6:5, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ahora, el motivo por el cual, mis hermanos, Isaías no murió fue
porque vio la gloria de Dios en una visión y no personalmente. Porque Dios, mis hermanos, así se manifestaba a sus profetas en el Antiguo Testamento, como también lo afirma el libro de Números en el capítulo 12, cuando María y Aarón, hermanos de Moisés, murmuraron contra él. Como se menciona en Números 12, en los versículos 5 al 8, donde dice: entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso delante y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablé con él y claramente, no por figuras, no verá la apariencia y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Es claro que Dios aquí está reprendiendo a María y a Aarón por murmurar contra Moisés, su siervo. Pero también les aclara que cuando haya un profeta de Dios, le aparecerá en visiones y sueños. Y así fue como Isaías miró la gloria de Dios, porque fue por medio de una visión. Sin embargo, hay algo que aclarar. Retomando la escritura de Números 12:8, porque todo parece que hay una contradicción. Cuando dice, cara a cara hablé con él y claramente y no por figura. Ahora, cuando nosotros escuchamos la palabra cara a cara, pensamos inmediatamente en el rostro de una persona, pero también entendemos que se refiere a estar de frente, como cuando nuestros padres nos quieren regañar por algo mal que hicimos, que nos dicen, mírame la cara, ¿verdad? Para que pongamos atención a lo que nos va a decir. Sin embargo, la palabra cara a cara que se menciona en la Reina Valera no se refiere en su original a ojos, sino a boca. Por eso el sentido bíblico de la palabra es boca a boca. Como cuando Dios se le apareció a Moisés en medio de la zarza donde Moisés escuchó la voz de Dios claramente. Entonces es claro que cuando Dios hablaba con sus profetas, lo hacía a través de una voz audible para que el hombre pecador no muriera. Por eso Juan dice, a Dios nadie le vio jamás. Y Juan, aquí se utiliza la palabra vio para hacer referencia a los ojos, porque nadie ha visto a Dios con sus propios ojos. De hecho, Juan lo vuelve a afirmar en su primer carta, cuando está hablando del amor de Dios. En 1 de Juan, en el capítulo 4, en los versículos 10 al 12, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y lo dice en el versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Y aquí Juan vuelve a afirmar lo que está diciendo en el Evangelio. Y este es el punto que Juan está presentando en la primera parte del versículo 18, porque nadie ha visto a Dios con sus propios ojos. Sin embargo, después introduce el unigénito Hijo de Dios y dice que está en el seno del Padre. Aquí la palabra está, Juan la presenta con un verbo presente y activo, lo cual indica que es algo que sigue pasando en nuestros días. Y lo que sigue pasando en nuestros días es que Jesús está en el seno del Padre o en su pecho, como Juan, el autor de este evangelio, en un momento se recostó en el pecho de Jesús y esa es la idea indicando un acto de amor. Y con este contexto, Juan nos presenta una acción de Jesús cuando dice, Él le ha dado a conocer. Y aquí la palabra conocer se refiere a revelar algo detalladamente.
como cuando una madre le dice, te voy a pasar mi receta secreta. Se pone, le explica con detalles todo lo que lleva la receta para que cuando ella lo haga, sea un pastel, sean tamales o lo que sea, le salga como la mamá lo hace. De la misma forma, Jesús, mis hermanos, habló del Padre a sus discípulos de forma clara y detalladamente para que supieran que Él había sido enviado de Dios, el Padre. Por eso Jesús en su oración al Padre, allí en Juan 17, en los versículos 5 al 8, dice, ahora Padre, glorifica a tu lado, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Es claro que los discípulos recibieron las palabras de Jesús con la finalidad de que ellos comprendieran que Jesús había sido enviado del Padre, pero también para que los discípulos después lo enseñaran a otros. Por eso después les dio la tarea de la gran comisión. Y bajo este contexto es que Juan dice en 1 Juan, en el capítulo 4, en los versículos 14 al 16, y nosotros hemos visto y testificamos, dice Juan, que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Juan aquí está testificando que el Padre envió al Hijo, el Salvador del mundo. Y ese es el mensaje, mis hermanos, que nosotros como iglesia también debemos compartir con otros, para que Dios venga a habitar en los corazones de aquellos que creen en el mensaje del Evangelio, como también pasó con nosotros. Amén. Entonces, como conclusión, salgamos de este lugar considerando al menos los siguientes 3 puntos. En primer lugar, debemos dar gracias a Dios por haber enviado a su Hijo unigénito para tomar un cuerpo humano y con este cuerpo humano ir a la cruz a dar el pago de todos nuestros pecados. Porque si el Verbo, mis hermanos, no se hubiera hecho carne, nuestra condición caída permanecería y por lo tanto seguiríamos siendo controlados por el pecado y rumbos al castigo eterno en el infierno. Pero gracias al cumplimiento de la profecía de Isaías, Jesús vino como Emmanuel para ser Dios con nosotros y de esa forma seamos parte del pueblo de Dios y salvos del castigo eterno por medio de la fe en Jesús. En segundo lugar, si queremos que Cristo nos siga llenando y bendiciendo, dando bendición tras bendición, no dejemos por ningún motivo los mandamientos que el Señor nos dejó, como lo es el amarnos los unos a los otros, como Él nos amó, el no andar en chismes, el no ser contenciosos, el no ser avaros, pero sobre todo, amando a Dios sobre todas las cosas, para que su gracia, sobre gracia, nos siga llenando en el día a día hasta que estemos en su presencia. Y en tercer lugar, si somos parte de la iglesia de Jesucristo, llevemos el mensaje de salvación a los perdidos, como lo hicieron los apóstoles desde el primer siglo. Y de esa forma, todos los que estén a nuestro alrededor se enteren de que Jesús fue enviado por el Padre para dar salvación y vida eterna, pero también para darnos a conocer al Padre. Por eso es que nos dejó el Padre nuestro, para que en nuestra oración estemos en comunicación con el Padre. Amén. Entonces, oremos. Pues mi Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra nos enseña claramente que
Jesús vino a la tierra porque traía propósitos tuyos. Entre ellos aprendemos en el Nuevo Testamento que era morir en la cruz por nuestros pecados para darnos salvación y vida eterna. Vino también para que a través de ese acto y por medio de la fe nosotros pudiéramos tener salvación del castigo eterno. Vino también para mostrarnos al Padre y supiéramos que tenemos un Padre celestial al cual podemos pedirle en oración, manifestarnos delante de Él nuestra dependencia, presentarle cualquier situación que se presente en nuestro día a día, porque el Padre está en el cielo y tiene control de todas las cosas, porque el Padre del cielo aún controla nuestra vida, nuestras necesidades, todo aquello que se nos presenta en el día a día. Por eso te damos gracias, Señor, por haber enviado a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que nosotros como iglesia nos agarremos, nos aferremos de nuestro Señor Jesucristo para seguir adelante, pero sobre todo para que sus bendiciones nos sigan llegando, Señor, y no sean los azotes por desobediencia. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos dé esa convicción de pecado para estar buscando en todo momento la santidad y la obediencia a tus mandamientos, Señor. Pero también te damos gracias, como lo vimos el día de hoy, porque somos parte de tu iglesia. Tenemos tantas bendiciones por esto, Señor. Pero como todo privilegio conlleva también una responsabilidad, tú nos has dado la responsabilidad de compartir tu evangelio con aquellos que están a nuestro alrededor para que te conozcan, para que sepan cuál fue el motivo por el cual Jesús vino a este mundo. Y ese motivo lo vemos que fue para que seamos salvos del castigo eterno. Danos, Señor, el denuedo. Ayúdanos, Señor, a que no nos quedemos callados. Que siempre que veamos a una persona, la veamos como una persona que puede ir al infierno. Danos ese denuedo, Señor. Danos esa convicción. Ayúdanos, Señor, a que no seamos cobardes, sino que seamos hacedores de tu palabra y llevemos tu mensaje a los perdidos. Pongo esto en tus manos, Señor, y te doy gracias por lo que ya estás haciendo y por lo que vas a seguir haciendo en nuestra vida por medio de tu Hijo amado, que está a tu diestra, que está en tu pecho, como dice Juan, pero también desde allí está orando por nosotros, porque somos parte tuya, Señor, a través del mensaje del Evangelio que tú nos diste. Gracias por todo esto, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén.